Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con los doctores Cairo, Amador y Humberto Avilés, como todos los lunes, haciendo un recorrido por los principales hechos de nuestro planeta. Según los medios, Erdogan en Turquía pareciera no tenerlas todas consigo tras las elecciones de este fin de semana, elecciones municipales. Menos si se hace verdad la frase atribuida al mismo Erdogan de que quien gana en Estambul gana en Turquía. Sí, sí. Pero a propósito, ¿verdad? Si hay que sacar una elección de todo esto, es que hay veces, por ganarla toda, haces lo contrario. A ver, las primeras elecciones de Estambul, hace 2 meses y medio, el 31 de marzo, se perdieron por 0.2%. Es decir, 2 décimas. Exacto. ¿Ah? Entonces, el PPK, ¿verdad? Sí. AKP fue al Supremo Electoral y hizo el relajo y se dieron nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones el gobierno, si lo hizo, fue para ir a unas nuevas elecciones y hacerlas todas. Y efectivamente le echó todas. ¿Ah? No solamente con recursos, sino con personas, con campañas, con asesores, con todo lo que vos querrás. Le hicieron por lo menos una calumnia diaria al ganador, que es Erken Imamoglu. ¿Ah? Imamoglu. Y el tipo, entre otras cosas, respondió a una campaña política en donde jamás habló mal de nadie. Y no solamente eso, sino que incluso me pareció muy correcta la forma como el tipo dice de que su slogan político es: Turquía necesita un abrazo para todos. Uh-huh. Sí, eso va a detener a considerar mis colores políticos, mi distancia religiosa. Además, atención, es un partido loco. Sí, son socialdemócratas, se llama el Partido Republicano del Pueblo, el triunfador, el que llevó a Imamoglu a sacarle casi 9 puntos de diferencia a Yildirim, que es el candidato con respecto a los del 31 de marzo, son prácticamente 7 veces más votos en diferencia, porque el 31 de marzo fueron, el 31 de marzo fueron 13.000 votos la diferencia. Ahora son 800.000 votos. Sí, 750.000. Sacó 8.8, el 54%. Sí, 54%, sí. Frente al 40.5 de Yildirim, que es el candidato. Estás hablando de 8.8 millones de votantes. De 16 era el censo. De 10.1 el padrón. De 16 millones de habitantes de la población. Sí. De 10.1 el padrón, 8.8 millones de votantes, y de esos, con relación al padrón total, votaron 83.8%, altísimo, pero altísimo. Una gran participación. Una enorme participación, 8.8 de 10 millones, ¿verdad? Y de eso sacó el 54%, y el otro sacó 13 puntos menos. 9. Casi 9. Era sencillamente una situación. Estambul tiene 39 distritos. Imamoglu ganó en 29. Y ahí imagínate. Sí. Y en nosotros la diferencia no fue mucha, pues. En nosotros 10 distritos. Esa expresión que decía Humberto, que había dicho Erdogan hace 24 años, cuando ganó las elecciones en Estambul, él con esa expresión es que llega a tomar el poder de Turquía. Y desde ese puesto. Sí, como alcalde de Estambul. Sí. Y otra de las frases que dijo este señor es: tranquilo, todo va a estar bien.
Es que realmente Estambul es la capital política de Turquía, más allá de lo geográfico, con independencia de que la capital sea Ankara, ¿no? Sí, sí. Es la económica seguramente. Su presupuesto es de 10.000 millones de euros, ¿verdad? O sea, aproximadamente 13.000 millones de dólares, ¿verdad? Por mucho, es el centro de la parte económica, ¿verdad? Y además, históricamente hablando, además lo que significa célebre por el soneto de y ver capitán pirata cantando alegre en la proa hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente Estambul. Exacto. José de Espronceda, el soneto de Espronceda, ¿no? La luna en el mar riela, en la lona gime el viento. Entonces, desde entonces se hizo famoso, claro, y es que, Estambul y el Bósforo. Porque acordate que el Imperio Romano de Oriente era Estambul. No, el punto de referencia era el punto de referencia. Más que cualquier otro lugar, Estambul es el paso obligado de quien va a Oriente o regresa de Oriente. Pero son tres civilizaciones. El Imperio Romano de Oriente, el Imperio Otomano. Sí, correcto. Y ahorita son tres que te hablan, ¿verdad? De manera que en medio de eso, este señor Imamoglu, su padre fue de los conservadores, incluso estuvo en el partido Madre Patria, fue fundador del partido Madre Patria, que gobernó entre 1983 y 1993. O sea, el tipo es de la clase política rancia, clase política. Sí, tiene solera política en Turquía. Exacto. Y donde estudió, creo que fue ingeniería. Sí, algo de eso. En la Universidad de Estambul, y se volvió socialdemócrata, pero de nuevo es un socialdemócrata. Ahora los socialdemócratas, y eso es interesante, como que tienen otro matiz, ¿verdad? La Finlandia ganó la socialdemocracia arropada de principios de derecha. Este es socialdemócrata y es profundamente conservador. Es en Costa Rica tenemos unos socialdemócratas, ¿verdad?, que también tienden a ser cada vez más conservadores, sí, etcétera, ¿verdad? Y Guatemala, la señora Sandra Torres ganó con la parte de la socialdemocracia, pero desde ahora sus adversarios, y no necesariamente sus adversarios políticos de los otros partidos, sino internamente, le dicen es una social, un término nuevo, una socialdemócrata autoritaria. Pero bueno, ahí hay otras connotaciones también. Hay varias, sí, hay varias, desde el CICIG hasta otras cosas más. Pero bueno, entonces esta situación con Estambul efectivamente pone en cuestionamiento la consistencia y el mismo gobierno de Erdogan. Erdogan fue a votar. Es más, este señor que ganó pidió hablar con todos los exalcaldes vivos de Estambul, y entre ellos Erdogan. Tuvo una plática con Erdogan alrededor de la parte municipal, pues. No, y le dijo, nada más confirmarse el triunfo, se dirigió a Erdogan y le dice: tú y yo podemos hacer mucho, sí, por la unidad de Turquía y su futuro. Y Yildirim le dijo: vamos a hacer todo lo posible por ayudarte. Cambió el discurso. Sí. Reconoció su derrota y felicitó a Imamoglu. Y se puso la orden. Bueno, pero es que lo que pasa es que con un 10% de diferencia está difícil no reconocer esos resultados. Pero bueno, esto marca un punto importante, y decía Cairo el tema de la fuerza que aparentemente tenía Erdogan hasta ahora en Turquía, el partido de Erdogan en Turquía. Es decir, hay que recordar que tras el golpe de Estado, o el fallido golpe de Estado, o el cuestionado golpe de Estado, sería lo más correcto decir, de hace 2 años, ¿no? En el 2017, en julio del 2017, julio-agosto del 2017, había logrado concentrar mucho poder. Bueno, pero ¿a base de qué? ¿A base de qué? También purga, imagínate que purgó 15.000 militares. Y jueces. Y jueces. Sí, y rectores, y profesores, o sea,
lesionó el Poder Judicial, lo minimizó, la parte académica casi la transforma, o sea, incluso la parte de salud pública. De manera que esto es que hay otra connotación, dos connotaciones que son importantes. Uno, el hecho de que sea laico es muy importante en una región en que es altamente alrededor del aspecto religioso, no solo por el asunto del yihad. Pues recordémonos que en el caso del AKP, el Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, es más proislámico abiertamente que otra cosa. Entonces, el que haya triunfado un partido laico dice mucho de cara al panorama político de futuro de Turquía, ¿no? Es un punto de inflexión, pareciera ser, ¿verdad? Se va a confirmar en los próximos meses. Pero además, ¿cuándo son las elecciones generales? En el 2020. El próximo año. Pero además te conforma un nuevo horizonte político en donde Erdogan, que hasta antes de estas elecciones pareciera era percibido sin sombra de oposición y con un panorama controlado totalmente, ya no es ese el caso. No, es que Imamoglu se perfila como el rival natural de Erdogan. Así es. Hoy por hoy. Precisamente por eso, encima de eso, que sería bautizado por el mismo Erdogan con la frase esa, ¿no? Ese eslogan que hace 20 años utilizó Erdogan, se puso en bandeja a Imamoglu para perfilarse ahora. Por lo menos como imagen, claro, para ocuparlo. Pero lo que me pregunto es, bueno, esa diferencia es 0.2%, ¿verdad? Se reducía también en concejales, etcétera, casi estaban a la par. Prácticamente eso era un empate técnico. Eso es un empate técnico, ¿verdad? El querer revertirlo, esos cálculos políticos para revertir, porque estaba totalmente seguro de que iba a arrollar, no solamente iba a ganar, iba a ser una cosa apoteósica, como iba a regresar a Estambul, ¿verdad? Que tiene todo ese peso dentro de Turquía muy grande. Y resulta que aquí sí le salió el tiro por la culata. Es que ya ahora no. ¿Qué es lo que va a alegar? Si antes podía quedar alguna sospecha o en tela de juicio la victoria del CHP, del partido de Imamoglu, hoy por hoy, con casi 9 puntos de diferencia, más casa puede alegar algo que, acordate que Erdogan estuvo preso. Pero cuando estuvo preso fue cuando más se subió su imagen política. Hay un juicio, o puede haber un juicio contra este nuevo alcalde. Imamoglu. Evidentemente, cualquiera que sea la causa, se convierte, por las circunstancias y por efectos de estas votaciones, en una situación totalmente política. Pero si lo menos que le ha dicho es que lo ha acusado de golpista. Lo más decente. Lo más decente que le ha dicho. Golpista, terrorista, de todo le han dicho. Y lo ha amenazado con que le puede abrir una causa. Pero sería uno de los peores errores. Porque además es desestabilizante para todo el país, ¿verdad? Sí, porque aquí la diferencia de discurso me parece que pesó mucho en el electorado. Y es el que va a terminar pesando a la hora de la elección nacional. Es decir, ese enfrentamiento de alguna manera, lo que implica un desgaste en la política de Erdogan, pues la política que ha llevado hasta ahora, la política, digamos, de control férreo que ha intentado mantener. Así es. Sí. Ok. ¿Cuál sería el panorama para los kurdos? Porque ahí los kurdos tienen mucho que ganar o que perder. Bueno, aunque no sea exactamente la religión de los kurdos, lo cierto es que la posición política de los kurdos gana con cualquier otra corriente que no sea Erdogan. Y más si es una corriente que se ampara en la socialdemocracia. De hecho, uno de los aspectos que se tiene que ver post elecciones es el reacomodo político de los kurdos. Porque en una elección nacional
muy posible que los kurdos apoyen precisamente a esta posición política. Y estás hablando de un 14% de la población, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en fin. Vamos, hacemos primera pausa en esta edición de Nicaragua. Un país del que casi nunca se habla de Mauritania, en la costa occidental africana. Así es. Hubo elecciones el sábado. Hubo unas elecciones en Mauritania. Según los reportes, con una notable participación arriba del 60%. 61. Sí. Pero después de que hablar de 83 en Turquía, pues... Pero bueno, para Mauritania aparentemente ese es un porcentaje bastante alto. Y además ganó con 51.6%. Tampoco sí. Fue una elección así como con un amplio margen, ¿verdad? Bueno, pero sí su contrincante más cercano tiene apenas el 19%. Bueno, porque había varios. Sí. El general que gana fue un general del ejército que fue ex ministro de defensa y fue ex jefe del ejército y es apoyado por el ex presidente saliente que a su vez tuvo 11 años en el poder. Ghazouani es el nombre del que ganó. Sí. 96% como diputado tenía 51.6, ¿verdad? Lo importante es, en medio de todo esto, una elección en donde efectivamente el segundo tuvo 18.8 y entre los otros tres suman 62%, porque eran como 5, ¿verdad? Es un régimen militar sin ninguna duda, que además esas elecciones no fueron cuestionadas y estuvieron en supervisión, pero la gracia de ese régimen militar es que tiene muchos países terroristas o con movimientos terroristas al lado. Tiene a Malí, tiene un poquito más abajo a Somalia, tiene un poquito más arriba a Kenia, etcétera, ¿verdad? Y más al norte tiene Marruecos, Argelia y Nigeria sí. Con el Boko Haram, etcétera, etcétera. Y durante todo este tiempo es una población de 4.5 millones, pobrísima, la mayor parte de la gente vive con $1.25 al día, tiene más de casi 90% de la población en agricultura con problemas de agua bastante fuertes, y en términos de crecimiento, tanto Mauritania, que dije que estaba con $1.25 al día, está creciendo, su PIB está creciendo, imagínate cómo estaba antes. Etiopía, que vamos a hablar después, está creciendo, es el que más está creciendo en África. Entre otras cosas, ¿por qué está creciendo? Por su relación con China. El efecto chino en África, ¿verdad?, no lo iguala nadie. Ahí Estados Unidos ya no juega en esa liga, por lo menos en África. Está diciendo que va a tener 50.000 millones por si acaso, para el pacto israelita-palestino, ¿verdad? Pero eso está por verse. Mientras tanto, en África y en Mauritania específicamente, la parte de el rol que juega China en África en general y en Mauritania es fundamental. Pero es que Estados Unidos, lo cierto es que en África no ha jugado así un gran papel, ha sido más Europa, pues, el que ha jugado en sus colonias de África, ¿no? Acordate de que en la parte de salud, por ejemplo, que fue un problema muy, muy grave, el SIDA, por ejemplo, el ébola ahorita en el Congo, etcétera, etcétera, es Estados Unidos quien lo está liderando, es quien lo está apoyando. Regímenes como África del Sur, Namibia, eran apoyados por Estados Unidos más que por Europa. De hecho, las negociaciones alrededor de eso las hizo Kissinger, pues. No fue Inglaterra ni fue Francia.
De manera que sí, podés decir que en los 60, 70 tenía algún margen de influencia. Quien compraba el petróleo en Angola era la Chevron, la Texaco, etcétera, lo mismo que en Nigeria. Entonces, influencia efectivamente sí tenía. Ok. ¿Y qué pasó en Etiopía? Murió, es decir, hubo un intento de golpe de Estado, murió el jefe del Estado Mayor del Ejército en este intento de golpe de Estado. Y el presidente de una región de la región Amarui. En Etiopía hay que ver varias cosas. Lo primero que habría que ver, por lo tanto, Etiopía es interesante porque Etiopía tiene, por un lado, 3.000 años de historia, ¿verdad? En la capital Addis Abeba, acordate que cuando estaba el emperador Haile Selassie, y comenzó la guerra de independencia de Eritrea, que fue en el 61 hasta el 93, en un momento determinado los cubanos entraron a favor de Eritrea. En ese periodo se murió el emperador Selassie y tomó el poder Mengistu. Sí, pero Selassie murió en el exilio, ¿no? No, pues yo creo que murió adentro, Selassie. O ya lo había votado. Ya lo habían votado. Sí. Y Mengistu era un militar progresista. Mengistu Haile Mengele. Y al final, ¿verdad? La guerra civil esa terminó en 1993. Estás hablando de 22 años de guerra civil. Y con una crisis humanitaria de hambre espantosa, con una marginación total, con más de 80 etnias. Dicho sea de paso, en ese momento hubo una de esas etnias que era descendiente de los judíos. De manera que incluso Israel mandó varios aviones y barcos y se llevaron a cantidad de gente a Israel. Era interesante porque la tipología era un color negro, pero el perfil era... Que acordémonos que a Haile Selassie le decían el león de Judá. El león de Judá, por eso, exacto. Exacto, parte de esa vaina. Cuando era emperador, ¿no? Claro, sí. Era emperador. Pero bueno, en medio de todas esas calamidades, ese sí es el cuerno de África, ¿verdad? China, de nuevo, comienza un rol de desarrollo. Etiopía tiene 45% de su Producto Interno Bruto es derivado de la producción agrícola, pero 85% de su gente trabaja en la parte agrícola. Es bastante pobre. Tiene más de 1 millón de kilómetros, pero tiene 104 millones de personas. Y eso lo hace el segundo lugar más poblado de África, luego de Nigeria. Y por tanto, con una connotación política muy fuerte. En este régimen, que es un régimen parlamentario, el ministro Abiy Ahmed Ali ha hecho muchas reformas sociales, es más, y muchas reformas políticas. Hizo la paz con Eritrea. Ya hay intercambio de mercaderías, de personas, etcétera, con Eritrea. Después de muchísimos años de cruentas guerras y muertos a caudales por todos lados, ya las relaciones con Eritrea están marchando muy bien. De manera que incluso Etiopía ha bajado enormemente sus gastos de defensa y desde el año 2016, 2015, 2016 está teniendo unas tasas de desarrollo, de crecimiento de su Producto Interno Bruto, que son los más altos del África, ¿verdad? Estás hablando de más del 10% sostenido como por 4 o 5 años. Para el año 2017 fue el 10.7, para el año 2018 fue el 10.3 y para este año por ahí va. En una situación en que en general el mundo está creciendo a 0.5%, ¿verdad? Eso hace que de alguna manera en la parte por lo menos de ingreso en Etiopía se haya mejorado notablemente. Lo que voy es que en medio de ese crecimiento
algunos te dirían, bueno, entonces en medio de ese crecimiento, que hay más ingresos, que hay más trabajo, que hay más desarrollo, ¿cómo puede haber un intento de golpe de Estado? Ahora, el intento de golpe de Estado fue regional, no fue nacional. Fue regional. Allí en Amenami. Sí. Pero la idea era hacerlo nacional, ¿verdad? Además, el militar que asesinaron fue el jefe del Estado Mayor del ejército de Etiopía. Y quien lo mató además fue su guardaespaldas, ¿verdad? El gobernador del lugar ese y otro general que estaba visitando al general del Estado Mayor también fue asesinado. Y quien hizo todo eso fue un complot de un general que le acaban de dar amnistía. Y lo había perdonado el presidente. Y lo había perdonado el presidente, había estado no sé cuántos años preso precisamente por otro complot. El tipo no lo ha agarrado, está huyendo, ¿eh? Pero bueno, eso desestabilizó un tanto a Etiopía, que tiene una potencialidad enorme actualmente en la África, alrededor de todos sus vecinos, sobre todo, ¿verdad? Acordate de que incluso se habla de una presunta guerra del agua, donde Etiopía y Eritrea están involucrados con reservas que quieran hacer del Nilo, que puede perjudicar a Sudán y hasta Egipto en último término, ¿verdad? Ahora, si bien Etiopía estaba en buenos términos económicos, políticamente no había estado tan tranquilo Etiopía. En febrero renunció el primer ministro. Y que lo sucedió, como dije, ha hecho cantidades de reformas, de reformas sociales, de reformas políticas, etc. Me da la impresión de que hay un efecto de arrastre con el general que le dieron la amnistía, que de alguna manera quería revertir el sistema político del primer ministro, que en términos de inversión y en términos de crecimiento no puede estar mejor. Etiopía está en sus mejores momentos de los últimos 50, 60 años. Y en cuanto a grupos subversivos, grupos terroristas, Etiopía no estaba tan mal. No, absolutamente al contrario. Es decir, que, pensando en sus vecinos, pues, ¿no? Acordate también en un momento determinado, antes de eso hubo una guerra con Somalia, y de Somalia el Al-Shiba tenía algunas incursiones, e incluso el Boko Haram tenía una especie como de grupo afecto a ellos, y otros pequeños grupos alrededor de Malí, etcétera, pero básicamente controlado. No era que el poder político de alguna manera iba a estar siendo cuestionado por estos grupos terroristas, del todo. El yihadismo, porque además hay muchos cristianos. Pero lo que está claro es que el poder político, tanto en Mauritania como en Etiopía, salvando las respectivas distancias, está en manos del estamento militar. Sí. ¿Ya? Sí. Con elecciones, el caso mauritano, que todavía guardan esperanza a los mauritanos opositores de alcanzar un porcentaje que les permitiera una segunda vuelta, lo cual ya es bastante difícil a estas alturas. Sí, porque ya estaba más del 96%. Sí, no, ya una diferencia de más del 30%. Del 30% con respecto, el segundo andaba en un 18% apenas. Pero en el caso de Etiopía, después de lograr abortar el intento de golpe de Estado, es muy difícil que el estamento militar vaya a aflojar las riendas, sino todo lo contrario. Máxime si se tiene en consideración ese desarrollo económico de la mano invisible del mercado chino, ¿ya? Por parafrasear al amigo de Cairo, Adam Smith, ¿no? Y debe formar parte de la ruta de la seda. Sin duda. Sí. Pero ya que estás hablando del estamento militar, es un estamento militar que está siendo cuestionado en Argelia, en Sudán, hasta en Egipto. Dicho sea de paso, murió Morsi. Ajá. Sí, pero murió en la cárcel. En un tribunal, estaba en la cárcel, lo llevaron a entonces que hay intentos de abrir investigaciones sobre las circunstancias
no esclarecida De la muerte del deceso No de Morsi. solamente eso, sino del maltrato efectivamente que se le dio. No tuvo acceso a médicos desde hace rato, sabiendo que era un hombre que tenía la presión alta, diabetes, etcétera, ¿no? Y bueno, lo importante es que los hermanos musulmanes lo están agarrando y lo están elevando, ¿verdad? Casi al martirio. Sí, con un nivel de estandarte. Con un nivel muy además de que aglutinaba gente sin duda alguna. Y eso remoja precisamente la política exterior de Estados Unidos. Porque a nadie, ni a los propios Estados Unidos, se les ocurre que el general Isi llegó al poder sin golpe de Estado. Sí. Pero no lo podía reconocer oficialmente en Estados Unidos porque era cortarlo. Y lo que necesitabas en ese momento era lo contrario, era soportarlo, ayudarlo. ¿Ah? Pero bueno, es un buen ejemplo para ver la duplicidad en términos de derechos humanos, de reconocimiento. Lo decís bonito, la duplicidad, la hipocresía. Bueno. Dicho con todas las letras. Bueno, hacemos la pausa rápidamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Varios medios han señalado que está dando un giro la política exterior de México, de los Estados Unidos mexicanos, y está volviendo nuevamente su mirada hacia Centroamérica en alusión al encuentro con el presidente salvadoreño Bukele, el presidente AMLO con Bukele. Pero que además ese encuentro ha significado el debut como cómico del presidente salvadoreño. Han hecho una cantidad de bromas sobre... Por la parte holística. Sí, esa fluidez de palabra, ese feliz inicio del discurso diciendo que México hacía 200 años que estaba en la miseria. Y después el trabalengua, ¿no? Uh-huh. La suma de todos nosotros es mucho más que la suma individualmente considerada que la suma de nosotros, porque nosotros, ¿verdad? Somos más que nosotros. Porque nosotros que comemos más pupusa que ustedes, porque ustedes no comen tanta pupusa como más tacos incluso, como nosotros comemos tantos tacos. Más tacos. Entonces le ha valido el reconocimiento a nivel de meme en las redes sociales y en particular en WhatsApp de aparecer en la portada del álgebra Baldor como algoritmo. En cualquier caso, pues yo creo que original él es lo único. Aparte parece que está empeñado en quitar el récord tuitero de Trump, en disputar el récord tuitero de Trump, ¿no? Pero bueno. Ya bueno, ahí está Bolsonaro, tiene mucha competencia, ahí está Salvini. Bueno, pero con ese nivel de intensidad del señor Bukele, ¿verdad? Yo creo que es difícil, además del casi knockout que sin querer le pudo dar AMLO. Sí. Muy educado AMLO, por cierto, ¿verdad? Muy parsimonioso, solo lo quedaba mirando. ¿Quién sabe? Pues, me imagino que es lo que le estaba pensando en ese momento cuando lo estaba mirando, pues, pero ya. Pero tenía el trato, estaba... En cualquier caso, en esencia, el acuerdo, firmaron un acuerdo, ¿no? Es que, acuérdate que, es decir, desde mediados de los 90 más o menos, México, que había tenido una muy buena relación con todos los vecinos del sur, con sus vecinos más cercanos del sur, es decir, sí, sobre todo el Triángulo del Norte. De alguna manera se aparta para darle paso a su relación con los Estados Unidos. Entonces lo que se ha señalado en los medios es que nuevamente México se vuelve hacia Centroamérica. Incluso creo que el ministro de Relaciones Exteriores mexicano decía que es importante tratar con estos vecinos, y todo tiene de cara fortalecer al CA3, principalmente de cara a bajar la migración. Sí. Porque todo es de cara a proyectos de fortalecimiento, ¿no? Pero eso trato del entendimiento norteamericano
México. Entonces, justamente por ahí es que voy, es decir, que tanto realmente es que México vuelve a sus viejas andadas en relaciones con Centroamérica y que tanto es mejorar sus relaciones con los Estados Unidos. Bueno, yo creo que como es la costumbre en la televisión mexicana, en las telenovelas y demás, tenemos que esperar un par de capítulos más. Sí, que se desenrolle un poco la madeja y la trama de la telenovela pues avance, ¿no? Claro. Para poder imaginarnos a qué atenerse. Pero además no solamente es México el asunto con la migración. Ya hay una iniciativa que no sé si va a pasar o no va a pasar, pero de aceptarse esa vaina en Guatemala, te va a comenzar a pedir visa. Adiós visa del C3, ¿verdad? Si Guatemala comienza a pedir visa, El Salvador también. Y Honduras también, y adiós C3, C4 en este sentido, sí. Porque puedes viajar solo con la cédula, ¿verdad? Y eso evidentemente en el fondo lo que tiene es una barrera para efectos de la caravana. Contradictorio con la Unión Aduanera Centroamericana. Y con el espíritu de integración, por supuesto. Eso, es decir, con el SICA, pues. Claro. Viene justamente lo poco que se ha logrado avanzar en temas de integración de Centroamérica, echa pie atrás, o echaría pie atrás, pues de alguna manera. Así hay que seguirle los pasos a esa iniciativa. Ojalá que nos equivoquemos y que ni siquiera la vayan a tomar en cuenta, pero de nuevo es un mecanismo que se supone eficiente para efectos de detener las caravanas, para efectos de la política norteamericana y para efectos también de la nueva posición de México con relación a la inmigración. Todo esto se da en un momento en que Trump dijo la semana pasada, a finales de la semana, de que estaba listo para deportar a millones, dijo literalmente. Posterior, 2 horas, 3 horas posterior a eso, volvió a retomar el tema y dijo que iba a postergar esa deportación que ya estaba siendo estudiada desde hace años, porque está en estos momentos negociando con los demócratas algunas alternativas y que se va a abrir un espacio de unos 15 días para ver qué puede pasar. Pero no es casualidad que las tres cosas estén pasando casi al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pero además tampoco, es casualidad que Trump haga todo eso cuando está en plena campaña electoral. Sí. Exactamente, para no poner en cuestión su nominación. Es una espada de Damocles. No, claro que es una espada de Damocles. Sí, porque es decir, no te voy a sacar mientras estemos en campaña. Ahora te cuento, en medio de todo eso, ¿verdad? Hay algunas aristas que hay que ver. Por ejemplo, hoy escuché en la radio a una distinguida dama nicaragüense residente en Miami, ya con su ciudadanía desde hace rato, hablando maravillas de lo que Trump está haciendo y de la idea de correr a toda esa gente, porque lo que está haciendo es depurando a la población latina. Bueno, pero es que las damas nicaragüenses se han distinguido este fin de semana, porque no sé si habrán leído lo que dijo Kitty Monterrey en Madrid. No. Que en Nicaragua lo que necesita es un Guaidó. ¿Ah, sí? Se dijo en el Foro Atlántico de la fundación que preside el demócrata Vargas Llosa, y compartiendo mesa con Felipe González y el candidato peruano Guillermo Lasso, dijo eso, que en Nicaragua necesitan la oposición buscar un Guaidó. Pero es que si se hace la analogía sería Gustavo Porro. Si se hace la analogía, ¿no? Entonces, no cambió mucho. No, pero bueno, dicho por ella. Sí, por eso, pues. Que además, que ella no es como la que mencionaba Cairo, que ya está nacionalizada. Esta es norteamericana de nacimiento. Sí. Así es. Son nicaragüenses por su matrimonio con un granadino de origen nandaimeño, pero bueno. Pero la verdad es que ese género de actitudes, ¿verdad? Dejan mucho que desear. Es más, fíjate otra cosa.
la represión que tuvieron en Washington o en Miami, ¿no? Los muchachos que estaban a favor del frente, que tienen el derecho de estar a favor de quien quiera, y que fueron reprimidos. Pero solo, sí, pues, muy democráticamente en el mejor de los sentidos. Y eso, pues, por eso nadie protesta, porque esos derechos humanos no existen. Además. Pero bueno, ahí tenés el antecedente de la Embajada de Venezuela en Washington. Bueno. Es decir, una cosa Pero a mí me llena de mucha tristeza ver a gente latina en general, y peor si es nicaragüense, decir de que está bien esa política de desplazar, de correr, de hacer todas esas razzias contra los latinos, porque es una forma de depurar a la población latina con residencia y con ciudadanía que apoya a Trump. ¿Verdad? Me parece un retroceso en términos sociales y políticos del carajo. Sí, pero bueno, tal vez en la parte de las relaciones, volviendo al tema de las relaciones de México con Centroamérica, me parece que una cosa importante de esto es que se volvió al kit del asunto, ¿no? Que es fortalecer a los países para evitar que la gente tenga que salir por razones económicas fuera de su país, que es la causa principal de la migración. Lo que se trata es de invertir en Centroamérica, y en particular en esos 3 países del Triángulo del Norte, para con puestos de trabajo intentar mitigar el volumen migratorio. Pero. Así es. Iniciativa que comenzó Biden, dicho sea de paso, en tiempo de Obama, reuniéndose básicamente con el C3. En ese tiempo no éramos nosotros parte del problema. Sí. Pobre Biden, ¿no? Parece que en el patio demócrata norteamericano la consigna es todos contra Biden. Pero eso no le da espacio a Sanders. No creo. Además, lo importante es cómo se está robusteciendo esta muchachita que comenzamos a hablar de ella, de que era candidata, Ocasio Cortés. Está agarrando cancha fuertemente. Esa sí le puede hacer sombra a Sanders. Esa sí. Bastante. Sí, pero no. Y doña Elizabeth Warren. Y la otra que tiene un nombre musulmán. La de Idaho, una del centro. Esas están punteando bastante alto, ¿no? En medio de todo eso, ¿verdad? El caso de Irán. Que eso lo vemos después de la pausa. Okay. Hacemos la pausa y vamos a hablar del dron. Del dron y de las idas a la guerra. Y los ataques cibernéticos. ¿no? Los ataques cibernéticos. Y la piedad madrugadora de Trump. Exacto. Regresamos en breve para hablar sobre esto. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Decíamos el amanecer. No, a ver, ¿cómo fue que la expresión? ¿De qué? De la misericordia de Trump. No. La piedad madrugadora de Donald Trump. Que no quiso que murieran 150 personas. Por eso decidió dar contraorden del ataque a Irán. Así es. Que estaba previsto empezar a mediados de la semana pasada. Entonces, el correlato de Rouhani y compañía es acusar a Estados Unidos e Israel de ataques cibernéticos. Es así, ¿no? A los sistemas estratégicos de defensa iraní. Por ahí van los tiros. Y agregarle... No tuvo nada que ver Rusia. No. Y China tampoco. Agregarle de que Bolton andaba en la región. Y hay 2 cosas con Bolton. Una, ayer creo que fue CNN, en una declaración de Trump dice: ni duden que Bolton es halcón. Si fuera por él, estaría en guerra con el mundo. Sí. ¿Ah? Pero está bien que sea así. Yo quiero tener un halcón al lado, pero tengo también varias palomas. Bueno, y Bolton
en medio de todo eso, se fue a Israel y compareció en prensa, una conferencia de prensa con BB, con Netanyahu, en donde los dos se lucieron. Uno dijo de que no tomaran la decisión de Trump como un acto de debilidad, ¿verdad? Y Netanyahu dijo: no prueben, no aticen a las fuerzas israelitas de defensa, porque tenemos gran capacidad de respuesta, ¿verdad? Y como comprenderán, los dos se llevaron excelentemente bien. Eso a propósito también de la fórmula de la paz genial que está proponiendo Trump, de otorgar $50 mil millones a Palestina. No dice ni en cuánto tiempo, ni en qué forma tampoco, ni dónde lo va a sacar. Y está proponiendo, ese no está proponiendo la paz, ese quiere comprar la paz, ¿verdad? Y eso está un tanto difícil. Lo cierto es que en medio de todo esto, la gran propuesta secreta que tenía Kushner desde hace rato con el plan de paz, el centro de ese plan de paz son los centavos. Ok, pero de alguna forma la decisión de Trump de la semana pasada fortaleció a Irán. Es decir, ha habido, Rouhani salió todo este fin de semana casi cantando victoria. Sí, pero yo dije una cosa en mi... Además ha enriquecido el uranio. Además, ya están lo que están. Sí. Están lo que están. Sí. Y anunciado, además, no es secreto. Pero en medio de todo eso, ¿verdad? Salió un artículo muy interesante en Al Jazeera, ¿verdad? Sobre el manejo de los medios con la crisis de Irán, ¿verdad? Y te sale la amenaza de Irán, las intenciones de destrucción de Irán, etcétera, para justificar un tanto lo que Estados Unidos puede llegar a hacer. Pero en medio de todo eso, si lo querés ubicar en otro lado, al final hay alguien que puede sacar mucho provecho de ese conflicto de Irán con Estados Unidos, y es China. No ha terminado de estar en Afganistán, todavía está metido en Afganistán, en Siria, en Irak, en Yemen, y ahora se está metiendo con Irán. Y mientras tanto, China tan campante como Johnny Walker, ¿verdad? Bueno, sí, después vamos a hablar a propósito de China, del anunciado final de la Organización Mundial del Comercio. Sí. Que hay algunas expectativas con respecto a eso, a ver si hay algún pronunciamiento de este miércoles hasta el viernes en la reunión del G20 en Osaka. No, pero toquémoslo ya, porque en cualquier momento Harry nos saca aquí la luz roja. Es decir, rápidamente, el 10 de diciembre se vence el periodo en el Comité de Apelaciones de la OMC de los dos últimos magistrados que quedan, porque las 3 vacantes que hay no se han podido poner de acuerdo, porque está bloqueado eso por Estados Unidos. Todo apunta a que Estados Unidos y Trump en particular no van a permitir la renovación de eso. Entonces, si eso es así, el 10 de diciembre, el Comité de Apelación de la OMC convierte a la OMC en una instancia inútil, pese a que esté integrada por 164 países y que las decisiones de esa especie de tribunal comercial son vinculantes para la mayoría de los países, salvo ya sabemos para quién, ¿verdad? Sí. Que obviamente le resulta hidráulico, por decirlo eufemísticamente, las decisiones de ese tipo. Hay una alternativa que comentábamos en programas anteriores propuesta aquí, europea, que es la opción europea a buscar un mecanismo muy parecido y de forma paralela, pero diseñado para proteger los intereses legales desde el punto de vista comercial de la Unión Europea. Entonces, de lo que tratan de ponerse de acuerdo, y para eso se especula y se deduce lógicamente que va a servir la reunión de Osaka del G20, es
de persuadir tanto a Estados Unidos y a China de que bajen las espadas comerciales, porque eso no es beneficioso para nadie, ¿no? Entonces, y entre los más entusiastas impulsadores de esa propuesta de reforma de la OMC, esa que se viene dando desde hace tanto tiempo, pero además la alternativa europea de un mecanismo paralelo, están Rusia, Sudáfrica, la India, que comercialmente tienen bastante que decir, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, es interesante esta semana, sobre todo por lo que mencionamos, de cara a la guerra comercial y a lo que pueda pasar con el futuro de la Organización Mundial del Comercio y lo que en torno a ello se pueda dilucidar, si es que se dilucida algo, en Osaka. Previo a eso, Christine Lagarde, en una visita a Malasia con la jefa del Banco Central de Malasia, habló de eso precisamente, dijo, si esto persiste, de alguna manera esto es ya de por sí una especie de boicot a Osaka, ¿no? Dijo también de que hay una nueva reevaluación de la economía mundial y que escasamente, sobre todo si se sigue en la línea de la confrontación comercial, el mundo, la economía mundial, escasamente va a subir menos del 0,5%. Eso y en la memoria melancólica de Néstor debe estar la Praga, que este fin de semana salió sacudida por 250,000 de manifestantes pidiendo la dimisión del primer ministro Babis, ¿no? Y de la ministra de Justicia, de la Venezuela, sí, porque se acusa a Babis, que está pendiente de juicio para variar, de manipular los fondos europeos que ha recibido en cantidades millonarias, siendo incluso ya él jefe de gobierno, ¿no? Entonces, y que la ministra de Justicia nombrada por él fue justamente nombrada para eso, para protegerlo. Sí. Entonces, Praga ha asistido a 30 años de la revolución de terciopelo, a las manifestaciones más grandes de que se tenga memoria, sí, en ese país ex socialista, ¿no? A propósito del G20, ya para concluir, ¿quién va a ir por representación o en representación de Gran Bretaña? Bueno, Boris Johnson tuvo un tropiezo en su carrera hacia el número 10 de Downing Street. Parece que se peleó, fue un escándalo de vecindario, el pleito con la novia que tiene, con la que convive, ¿no? Y eso le ha restado algunos puntos en su meteórica, porque no tenía más rival, al final solo se quedaban Jeremy Hunt y él, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí viene yo creo que alguien relacionado con Johnson, ¿no? Hombre, no, si no hay, tiene que ir o la propia May, que esté en funciones, o quien ella designe. Sí. Bueno. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias también a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.